Bien, estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con nuestro trabajo con respecto a las medidas de tendencia central y en este caso, en las medidas estadísticas vamos a ver la identificación de la mediana. La mediana le vamos a llamar así, como esas iniciales, ME, ¿no? ME le vamos a denominar a la mediana. ¿Pero qué es la mediana? Bien, la mediana, al igual que la media aritmética, nos buscan dar un valor representativo de un conjunto de datos, un valor representativo. Entonces, vamos a leer ahí en la primera parte superior cómo se determina la mediana. Así que lean conmigo, por favor. Dice, para determinar la mediana de una cierta cantidad de valores, estos deben ordenarse de mayor a menor o de menor a mayor, como ustedes prefieran. Es ordenar los datos. Lo que tenemos que hacer es ordenar todos esos valores que me están dando, ordenarlos de mayor a menor o de menor a mayor. Bien. Y vamos a trabajarlo de ambas formas para que tú veas cómo se realiza ahí. Y la mediana, me indican, será, mira, la mediana será aquel valor que se ubica en la parte central. Es decir, que se ubique en el centro de ese conjunto de datos, en el centro. Esto se dará cuando la cantidad de datos sea una cantidad par. Es decir, por ejemplo, si te dan, perdón, una cantidad impar. Es decir, si te dan 5 datos, 7 datos, 9 datos, 11 datos. Entonces la mediana va a ser el que se encuentra exactamente en la parte central. Pero, ¿qué sucede si hay cantidad de datos en un número par? Si hay un número par de datos, por ejemplo, me dan 4 datos, 8 datos, 10 datos, 12 datos, etc., la mediana va a ser la semisuma de los dos datos centrales. Ah, ahí tendrás dos datos centrales. Para que entiendan ello, vamos a ver estos dos ejemplos que me propone nuestro libro. En uno hay una cantidad de datos par y en otro hay una cantidad de datos impar. Miren cómo se trabaja. Atento, atenta. Dice, ejemplo número 1, determina la mediana de los siguientes datos. A ver, ¿qué datos tengo ahí? 73, 91, 57, 35, 69 y 83. Como tú ves, los datos están desordenados. Los datos están desordenados. Y para la mediana, los datos tienen que estar ordenados. Entonces, miren cómo se ordenó en el ejemplo. Ordené los datos de menor a mayor. Por ejemplo, busqué el menor. El menor de ellos era 35, luego seguía el 57, de menor a mayor, luego 69, luego 73, 83 y 91. Ordené los datos, mira, acá, ahí los he ordenado de menor a mayor. Ajá, de menor a mayor. Es una forma de ordenar, de menor a mayor. Pero observa el detalle. Esta cantidad de datos dice, la cantidad de datos es par. ¿Por qué se dice que es par? ¿Por qué decimos que ahí la cantidad de datos es par? Porque como tú ves, los datos que he ordenado son 6 datos en total. Acá hay 6 datos. Ah, 6 y el número datos. 6 es una cantidad de datos par. ¿Te das cuenta? Acá hay 6 datos en total. Por eso es que es par. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Qué tienes que hacer tú? Tienes que encontrar los dos términos centrales, los dos datos centrales. O sea, los dos datos que están en el centro. ¿Y quiénes son esos datos centrales? Son 69 y es 73. 63. Datos centrales. Profesor, una pregunta, ¿qué significa datos centrales? Que estén en el centro del conjunto de datos que has ordenado. Eso significa central. Ah, ya, profesor. ¿Sí?
Por eso es que estos dos datos, el 69 y 73, están en el centro, ¿no? Los dos datos centrales. Ya terminé todos los ejercicios. A ver, vamos a comprobarlo a ver si es correcto. Y para determinar la mediana, tú tienes que sumar solamente los dos datos centrales. Es decir, sumamos 69 más 73 y lo dividimos entre 2. Al sumar 69 más 73, tendría 142 entre 2. La mediana ahí sería 71. O sea que un valor representativo para ese conjunto de datos es 71. Pero observemos el diagrama. En el diagrama de barras se pueden apreciar la cantidad de panes que se venden durante 5 días, de lunes a viernes. Observen. Ahí vemos que el lunes se han vendido 450 panes, el martes 500 panes, el miércoles 350, el jueves 400 y el viernes 300 panes. Dice, ¿cuál es la mediana? A ver, observen, miren la diferencia entre uno y el otro. Miren la diferencia. Para la mediana, lo primero que tienes que hacer es ordenar los datos. Para la mediana se ordenan los datos. Y como tú ves, se ha ordenado de menor a mayor. O sea, buscamos quién era el menor de todos ellos. La venta de panes el día viernes, 300. 300. Luego, la venta de panes el día miércoles, 350. Luego, la venta de panes el día jueves, 400. El día viernes, Después la venta. el día lunes se vendieron 450 y el martes 500 panes. Pero acá hay un dato, algo muy importante. Acá la cantidad de datos es una cantidad impar. ¿Por qué se dice que Una pregunta. ¿Por qué se dice que es impar? Porque hay 5 datos. Hay 5 datos. Esa es una cantidad impar. Y cuando hay una cantidad impar, la mediana es el término central. Es el que está en el centro. ¿Y quién está en el centro de este conjunto de datos que ya está ordenado? 400. 400. Por eso es que la mediana acá será 400. O sea que cuando la cantidad de datos que te den sea una cantidad impar, la mediana es el que está en el centro, cuando los datos están ordenados. Bien. Dicho ello, ahora sí nos vamos a los ejercicios de la página 81. Así que atentos, atentos. Bien. Acá te pide halla la media aritmética del siguiente grupo de datos. Halla la media aritmética del siguiente grupo de datos. Y ahí hay 5 datos. Esto es lo primero que tenemos que hacer. ¿Cuántos datos hay? Hay 5 datos. Y cuando hay 5 datos, esta es una cantidad que es impar. Esta es una cantidad impar. Esto es lo primero que tengo que hacer bien. Acá hay 5 datos y esta es una cantidad impar. A ver, un instante, por favor. Bien. Entonces, ahora, para calcular la mediana, lo primero que tienes que hacer es lo siguiente. Ordena los datos. Vas a tener que ordenar los datos. ¿Cómo lo voy a ordenar? Una forma sencilla de hacer es ordenar todos los datos, ojo, los 5 datos, de menor a mayor. De menor a mayor. Vamos a trabajar de menor a mayor para que sea más fácil de observar. A ver, entonces lo que hacemos primero, ordenamos todos los números. ¿Quién es el menor de todos los números? ¿Quién es el menor? 12. 12. Colocamos 12. De ahí, ¿quién sigue? 18. De ahí, ¿quién sigue? 20. 20. De ahí, ¿quién sigue? 36. 36. 40. De ahí, ¿quién sigue? 40. Muy bien. 40. A ver, para la mediana, tú tienes que ordenar todos los datos. Listo, ya los ordené de menor a mayor. Y yo te pregunto, ¿quién está en el centro? 36. ¿Quién está en el centro? 20.
36. Este 20 que está en el centro, esa es la mediana. Cuando la cantidad de datos sea impar, tú primero ordenas los datos y el valor que está en el centro, esa es la mediana. Entonces la mediana en este conjunto de datos va a ser igual a 20. ¿Hasta ahí comprendieron, niños, niñas? Sí, profesor. Muy bien. Vayan trabajando. Bien, estudiantes, ahora para reforzar esta primera parte, cuando la cantidad de datos es impar, vamos a resolver el ejercicio número 3. Me pide calcular la media aritmética de ese conjunto, de ese grupo de datos. Bien. Yo te voy a hacer una pregunta sencilla. Cuenta, ¿cuántos datos hay? Cuenta bien, ¿cuántos datos hay? ¿Cuántos? 7, profesor. Ahí hay 7 datos. Hay 7 datos. Y 7 datos es una cantidad. 7 es una cantidad par o impar. Impar. Impar, muy bien. Es impar. Eso es lo primero que tengo que hacer. Identificar cuántos datos hay, que es impar. Paso número 1. Lo siguiente que haces a continuación, una vez que ya sabes que hay 7 datos y es una cantidad impar, lo siguiente que haces es ordenar. Ordena los datos. Ordena los datos. ¿Cómo lo vamos a ordenar? De menor a mayor. ¿Qué es más fácil el orden? Más fácil de visualizar de menor a mayor. Listo. Entonces, ¿qué hago? Igual te va a salir el mismo resultado si lo haces de mayor a menor. Es lo mismo. Ya. Es lo mismo, de mayor a menor o de menor a mayor. Es lo mismo. Pero vamos a manejar un solo orden. A ver, ordenamos los números entonces. ¿Quiénes son los números que tengo que ordenar? De menor a mayor. 7. 7. Muy bien. Empezamos con 7. ¿Quién seguiría en el orden? 31. 31. 37. 37. 37. 37. 45. 45. 45. Después 61. Despacio, anda con calma, no hay apuro. Después 83. No, primero quién sigue. Del 45. 61. 61. ¿Y ahí quién sigue? 83. 83. 99. 99. Listo. Ya ordenamos los datos de menor a mayor. Para la mediana, tú tienes que seleccionar el término central, el dato que está en el centro. ¿Cuál es el dato que está en el centro de los datos? 45. 45. El dato que está en el centro. Cuando los datos ya están ordenados, es 45. El dato que está en el centro. Entonces, ahí decimos... ¿Sería mediana igual a 45? La mediana ahí es igual a 45. Así se trabaja cuando la cantidad de datos es una cantidad impar. La mediana siempre va a ser el término central. Vayan trabajando, por favor. Bien. Acá dice, determina la mediana del grupo de datos. Acá observa, tengo como datos 43, 21, 37, 51, 13 y 49. Te hago una pregunta sencilla. ¿Cuántos datos hay? Cuéntalo. 6. Ajá. 6. Acá hay 6 datos. Muy bien. 6 datos. El número 6 es una cantidad par o impar. El número 6 es una cantidad par. Por eso es que acá voy a trabajar con 6 datos, cuando la cantidad de datos es una cantidad par.
La regla es la misma. Vamos a ordenar los datos. Voy a ordena los datos. ¿Mm? Y lo vamos a ordenar con el mismo criterio. No voy a cambiar, voy a utilizar lo mismo, la misma idea. Voy a ordenar de menor a mayor. De menor a mayor. Listo. Ahí estamos ordenando los datos. ¿Y qué datos tengo que ordenar? Ahí lo tenemos los números. A ver, ¿con cuál sería el menor de los datos? 13. 13. Vamos con 13. ¿Cuál sería otro dato? 21. 21 de menor a mayor. ¿Quién seguiría? 37. 27. 40, ¿Quién seguiría? 43. 43. ¿Quién Y seguiría? 49. 49. Y 51. 51. Muy bien. Lo que hemos hecho, miren, al igual que en el otro caso, es ordenar los datos de menor a mayor. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en los anteriores casos encontraba el término que estaba en el centro. Acá no hay un solo término central. Acá hay dos términos centrales. ¿Quiénes son los dos términos centrales? Ahí sería 37 y 43, los dos que están en el centro. A eso se le llama términos centrales. Cuando la cantidad sea par, entonces tú tienes que buscar dos términos centrales, dos términos que estén en el centro. Entonces, para calcular la mediana, lo que se hace es sumar esos dos términos centrales y dividirlos entre dos. Es decir, para calcular la mediana tendrías que sumar 37 más 43 y todo ello dividirlo entre dos. Te da profesor 64. No es 74. 60. 40. 40, profesor. 80 lo dividimos ahora entre 2. Entre 2. Entre 2 igual a La 40. igual a 40. Entonces ahí descubrimos que la mediana es igual a 40. ¿Se das cuenta? La mediana es la suma. Cuando la cantidad de términos sea par, como en este caso que hay 6 datos y es una cantidad par, entonces ahí tienes que sumar los dos términos centrales y dividirlos entre 2. Por eso sumamos 37 más 43, que son los datos que ya están ordenados, y esa cantidad lo divido entre 2. Y así se calcula la mediana. Profesor, entonces esa operación, ¿cómo se llama? Semisuma. La mediana es la semisuma de los dos términos centrales. Es decir, sumar los dos términos centrales y dividirlo entre 2. Terminé. Estudiantes. Ahora estamos en el ejercicio 4 y me indican lo siguiente. Sea el siguiente grupo de datos y me piden hallar su mediana. Y ahí tenemos 28, 16, 34, 20, 32 y 10, que son los datos. Y de esos datos me piden hallar la mediana. Y lo primero que tú debes observar es cuántos datos hay en este conjunto de números. Hay 6. Entonces ahí decimos que hay 6 datos. ¿Y 6 es una cantidad par o impar? Par, es Par, muy bien. Ahí está. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Saber cuántos datos son. Son 6 datos y una cantidad par. Lo que viene a continuación, al igual que en el primer caso, tenemos que ordenar. Ordena los datos. Ordena los datos. Y vamos a ordenarlos de menor a mayor. De menor a mayor. Profesor, en la segunda puso ordena No te preocupes, lo voy a corregir en un instante. ¿Sí? Ahí colocamos ordena los datos. ¿Listo? Muy bien. Y vamos ordenando los datos entonces. Ahí.
Entonces, ¿cuál sería el menor de los datos que tenemos ahí por ordenar? 10. 10. Entonces vamos a empezar con el número 10. ¿Quién sería el siguiente dato? 16. 16. 16, 20, 28. 20. 20. 34. 20, muy bien. 20. ¿Quién sigue después de 28. 28. 28? Muy bien. ¿Quién sigue del 28? 32. 32. 34. Muy bien. 32. Después ¿Quién 34. sigue? 34. 34. Muy bien. 34. Listo. 34 es el último, profesor. Así es. Ya está ordenado de menor a mayor. Para la mediana, como la cantidad de datos es par, seleccionamos los dos términos centrales. Seleccionamos 28. 20. 20, 28. Tenemos 28. Muy bien. Y Entonces, si lo sumamos sale 48. permíteme explicar, por favor. Si queremos encontrar la mediana, entonces aplicamos lo que hemos aprendido cuando la cantidad de datos es par. La mediana es igual a la semisuma de los dos términos centrales. Es decir, sumamos 20 más 28 y todo ello 48. 48 entre 2. 38 entre 2, 24. 24. Entonces, al sumar 20 más 28, ahí tendríamos 48. 28. Y al dividir 48 entre 24. 2, 24 la respuesta. entonces la mediana, en este caso, es 24. Bien. Así se calcula la mediana cuando la cantidad de datos es Terminé, profesor. par. Ya terminé, profesor. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, niños y niñas? No, profesor. Muy bien. Profesor, está facilito.